Bueno, ahora lo que quiero que veamos, si bien hasta recién lo que hicimos fue ver los problemas más, las alteraciones y cuándo considerar lo que era una alteración o no, y qué teníamos que controlar, ¿sí? Ahora lo que quiero que veamos es cuáles son los problemas más frecuentes que pueden ocurrir, ¿sí? En estos potrillitos. ¿Están viendo la presentación ahí? Sí, se ve. Sí. Gracias. Bien, entonces, esta es la secuencia, ¿sí? El potrillito, la yegua parida, ¿sí? Dijimos que siempre con la cabecita levantada, las orejas paradas, en decúbito external, el puntero, con los miembros hacia adelante, ¿sí? Ahí lo vemos como es lo normal cuando tratan de pararse, ¿sí? Hacen fuerza con los miembros anteriores, y ahí vemos el potrillito parado. Si ustedes miran este potrillito así, ¿sí? Me van a decir, profe, pero ese potrillo puede estar retraído, ¿sí? Tener una retracción tendinosa, una alteración musculoesquelética como la que vimos. Y yo les puedo decir que sí, pero que en realidad es normal ver los potrillos así. Generalmente presentan una leve retracción o una leve hiperlaxitud de los tendones que después, a medida que pasan más tiempo parados, se acomoda solo. Lo importante es que esa laxitud o esa retracción no lo impida mamar o pararse, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo evaluar yo en este potrillito? ¿Cuáles pueden ser los problemas que le pueden ocurrir? Que tenga un síndrome de maladaptación neonatal, ¿sí? Que ya vamos a ver. Es un síndrome, o sea que son muchas causas que lo producen. Puede tener una falla en la transferencia de inmunidad pasiva, que es lo que estuvimos hablando hasta recién, ¿sí? Un mal calostrado. Puede ocurrir isoeritrólisis neonatal, que también es frecuente. Puede tener una infección por rodococcus. Ahora vamos a ver. ¿Ustedes ya cursaron infecciosas? Sí, ¿no es cierto? Sí. ¿Vieron? Si bien el profe Cortiñas me dijo que, bueno, que siempre en producción equina hacemos como una revisión, pero ¿tienen noción de lo que es rodococcus? Sí, también empato en médica. Perfecto, buenísimo. Entonces saben de lo que estamos hablando, buenísimo. Onfaloflebitis, uraco persistente, pueden ser otra alteración que es muy frecuente encontrar en los potrillos, ruptura de vejiga, cólico, sepsis, y potrillos huérfanos o yeguas que rechacen ese potrillito. Entonces, lo importante de todo esto es estar preparado, por eso se los pongo así. ¿Sí? Hay que tener la historia de la yegua, porque por ejemplo, yeguas con, no sé, con insuficiencia placentaria, o yeguas que no producen suficiente cantidad de calostro, eso tiende a repetirse, entonces es importante que yo tenga el registro de la historia de esa yegua. Tener datos clínicos de la gestación, ¿sí? En yeguas que vienen con placentitis o tratamientos con placentitis, lo más probable es que ese potrillo tenga alguna dificultad. Los datos del parto, obviamente, son de fundamental importancia. Examen clínico del potrillo posparto, ¿sí? El APGAR score, que ya vamos a ver bien en detalle qué es, y todos los exámenes clínicos que siguen. Entonces, estos serían los 4 puntos que nos van a permitir tener datos para, evaluar ese potrillo y ver qué es lo que le sucede. Y actuar, siempre les voy a repetir durante toda la clase de hoy, actuar con rapidez. Porque a medida que pasa el tiempo, más comprometida la vida de ese potrillo.
¿Qué es el test de Apgar o Apgar en la bibliografía? Lo van a encontrar como Apgar Score. En realidad es un examen clínico de humanos que se traspola a los equinos, ¿sí? En ese test el médico realiza una prueba al recién nacido y podés obtener una primera valoración, ¿sí? ¿Qué te va a decir el estado de ese potrillito neonato o de ese bebé? Esta palabra Apgar significa la A, o sea, significa los criterios que uno va a evaluar. Para que no se olviden. A es la apariencia, ¿sí? ¿Cómo está ese potrillo? ¿Cómo lo veo a simple vista? P es el pulso, G es la expresión facial, A es la actividad y R es la respiración. De ahí viene la sigla Apgar. Entonces, esta es la tabla que usamos para equinos. Les dije, hay uno para humanos, no sé si para otras especies también. En la que vamos a evaluar el score de 1 a 3, a 2, perdón, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Dijimos, el Apgar Score, que es frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, este es el Apgar Score adaptado para equinos, ¿no? Entonces, vamos a evaluar frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, el tono muscular y la respuesta a estímulos, ¿sí? Entonces, 0, bueno, ausente, 1 mayor a 60, 2 mayor a 60, regular y aumenta con la actividad, la frecuencia cardíaca, y volvemos a lo mismo, ¿sí? Tono muscular y respuesta a estímulos. Entonces, esta valoración, si bien ustedes decían, ay, pero tengo que andar por la tablita por todos lados, y en realidad, sobre todo en un principio, cuando uno empieza a hacer práctica a campo o en un hospital, es importante que sigan con una tablita, ¿sí? Para tener parámetros y que sean eficientes para poder evaluar. Esto en los hospitales, si bien en la Argentina no hay muchos hospitales en equinos que se puedan llamar realmente hospitales, los hospitales en esta zona de referencia que tengo para equinos bueno, acá en Río Cuarto, en Córdoba no hay uno chiquitito en el límite con La Pampa, después está Cahuel, que es un hospital en Buenos Aires, el hospital de San Isidro, y en Mendoza, yo no sé si está funcionando el hospital de nuestra universidad acá de Río Cuarto, funciona bastante mal. O sea, me refiero a hospital cuando se atienden urgencias, las 24 horas del día, con veterinarios a cargo permanentemente, veterinario residente, pasante, o sea, con eso me refiero a un hospital. No sé, allá ustedes si el hospital está abierto todo el tiempo, con esta metodología. No, profe. Tampoco Bueno, se pueden hacer postquirúrgicos, nada. O sea, no es un hospital. no es un hospital. Entonces no entra dentro de la clasificación mía personal de un hospital. Nosotros acá en Río Cuarto, nuestra universidad tampoco funciona en hospital. O sea, con las características que les mencionaba recién, ¿sí? Entonces, bueno, si a ustedes les interesa el tema de potrillos y pueden viajar y ir a distintos hospitales que realmente sean hospitales, van a poder ver que esto, el Apgar Score, si trabajan en neonatología, se hace, y se hace de rutina, y hay planillas para monitorear los potrillos, ¿sí? Es muy importante. La mujer que adaptó esto acá en Argentina, que es la que en realidad la que yo saqué esta tabla, es Susana Wacholder, que para mí bueno, es amiga mía y es uno de los referentes en neonatología en nuestro país. Ellos tienen una clínica ahora en Buenos Aires, lo estuve el año pasado, y bueno, funciona bastante bien y ella está muy formada afuera, volvió a la Argentina, y bueno, trató de funcionar lo más similar a un centro de cuidados intensivos
apropiado, ¿sí? Si a alguien le interesa el tema de potrillos y quiere aprender, en mi opinión, Susana es excelente veterinaria, está muy preparada y muy especializada en el manejo de potrillos, manejo intensivo de potrillos, ¿sí? Bueno, es a modo de acotación, y van a ver cómo realmente son los tratamientos intensivos para potrillos. Después les voy a mostrar alguna foto. Pero esta tabla es la adaptación de ella, y bueno, es muy buena y es muy confiable. Bien, dentro de los factores de riesgo maternos, ¿sí? Vamos a hablar. ¿Cuándo se me va a prender la alarma a mí para decir, este potrillo puede ser un potrillo complicado? Cuando la yegua tenga gestaciones prolongadas, ¿sí? Hay varias causas que pueden ser las que prolonguen esa gestación. Una de ellas, bastante común, puede ser, bueno, festucosis, ¿sí? Bueno, si bien nosotros hablamos que el rango en la gestación de la yegua puede ser muy amplio, yo les dije que puede llegar hasta, hay yeguas publicados que parieron hasta los 400 días y sin problema, o los 360 días, un poquito más sin problema, cuando el rango normal es, promedio del parto es 340, ¿sí? Pero bueno, lo cual no significa que una gestación prolongada nunca pase nada. Yo tengo que tener ese dato, ¿sí? Cuando evalúe ese potrillito. O una gestación prematura, ¿sí? Cuando el parto se produce antes de los 320 días de gestación, ¿sí? Dijimos que el rango normal, recuerden, es 320 a 360 días. Por eso usamos 340 en promedio. Que se produzca una separación prematura de la placenta, ¿sí? Que yo vengo monitoreando, recuerden que también vimos que durante el monitoreo de la gestación es importante que uno pueda hacer una ecografía para evaluar la placenta, por lo menos lo ideal sería una vez al mes, poder evaluar la placenta, la calidad de los líquidos, ¿sí? El líquido alantoideo, ver cómo lo veo. Entonces, la calidad de la placenta me refiero a separaciones en la placenta que yo puedo evaluar por ecografía transabdominal o transrectal, que voy a ver menos, o también ver edema, ver placentitis, inflamación, ¿sí? Esos son factores que yo voy a evaluar en la yegua que me van a predecir que puedo llegar a tener un potrillo con riesgo. Hablamos de placentitis. Otra cosa importante, lo cual se acuerdan que yo les dije que esto no nos puede ocurrir como veterinario, y si uno monitorea preñeces temprana, acuérdense que nosotros hacemos la ecografía preferentemente al día 14 o 15 post-ovulación, tenemos que ver la ausencia, verificar la ausencia de mellizos, y si hay mellizos, debo romper una de las vesículas o terminar con esa gestación, porque las preñeces de mellizos, recuerden que van a poner en riesgo a los potrillos, generalmente es muy poco probable que llegue a término la yegua, primero, y si llega a término, es muy probable que alguno de los dos o los dos estén muertos, y que además, durante el parto, esa yegua tenga una distocia que puede poner en riesgo también la vida de la yegua, ¿sí? Acá yo no estuve, pero estaba justo de pasante en este hospital que le digo que hay en Buenos Aires, que es bueno, que es Cahuel. No sé, ¿escucharon nombrar a Cahuel? No, ¿No? No, no. No, Bueno, yo tampoco. a los que les guste la clínica y la medicina interna, bueno, yo creo que es uno de los únicos lugares en la Argentina que se puede ir, afuera, en Chile o en otros lugares un montón, pero sin irnos a Estados Unidos, ¿no? O a Europa. Pero Cahuel, después googleenlo, bueno, ahí, una yegua muy importante de pura sangre de carrera, me contó un chico, un alumno mío que estuvo de pasante, diagnosticaron mellizos tarde, ¿sí? Entonces
nada, ya era tarde para hacer cualquier cosa, la yegua ya estaba de 8 meses. Lo que hicieron fueron, la internaron, hicieron ahí en Cahuel, un hospital, que hay cirujanos, residentes, gente de medicina interna, gente de neonatología, internaron la yegua, le hicieron una cesárea y se salvó la yegua y los 2 mellizos, o sea, los 2 potrillitos, con cuidados intensivos, ¿sí? Pero bueno, esto a modo de acotación. Otro factor de riesgo es ver descarga vaginal en la yegua, eso nos puede estar indicando que hay algo mal. Agalaxia, o sea que la yegua no tenga leche, que esté próximo al parto y no cargue la ubre. Profe, Sí, ¿cuánto tiempo antes tiene que empezar a cargar calostro la yegua, antes del parto? muy buena la pregunta. Generalmente la ubre nosotros, no con calostro, ¿no? Porque es un líquido cero, como más ceroso. Empieza, vamos a ver, normalmente en la yegua que entre 15 y 20 días antes del parto empieza a cargarse la ubre, ¿sí? Y el calostro, podemos estar hablando, va a ir mejorando su calidad, pero ya una semana antes ya empieza a formarse calostro y después les voy a mostrar unas curvas de cómo uno puede predecir el parto a través, ¿se acuerdan? Vimos algo igual de los electrolitos en el calostro, ya dentro de 48 horas previa al parto, ya podríamos estar hablando de calostro, ¿sí? Profe, está hablando de las velitas de cera. No me acuerdo cómo se llama, algo con cera. Las velitas. Ah, velitas. Las velitas, que las velitas también van a coincidir con este momento, ¿sí? Empezamos a verlas generalmente 24, 48 horas preparto, pero no en todas las yeguas, ¿sí? Pero si la vemos, un signo inminente del parto, ¿sí? Pero en realidad la presencia de velitas es un signo inminente del parto, pero tampoco nos asegura que esa yegua tenga buena producción, ¿sí? Porque es solamente el vestigio que queda y se seca en la punta del pezón. ¿Sí? Bien, gracias. Sí. Ahí yo tengo una foto adelante, más adelante, de las velitas también. Bien. Entonces, bueno, otros factores de riesgo materno es enfermedades, dolores crónicos, es muy importante en yeguas con alguna patología durante la gestación o yeguas que tienen dolor permanente, eventos quirúrgicos, estrés por transporte, eso también es bastante importante tenerlo en cuenta. Si bien la yegua viene de una distocia, ese potrillo es un potrillo en el cual yo tengo que prestar mucha atención, ¿sí? Sobre todo durante la primera semana de vida. Y bueno, ni hablar si viene de una cesárea, ¿sí? Como en el caso que les conté recién, que probablemente ese potrillo va a necesitar cuidados intensivos. O sea, yo, por ejemplo, en este caso, que uno pudiera programar una yegua que va a ser necesario que vaya a cesárea, obviamente yo no, por ejemplo, si yo tuviera hoy una yegua con una distocia que necesita una cesárea, no lo hago a campo. Yo no soy cirujana, y a campo, por más que consiga un cirujano, es bastante complicado en la yegua por el tema me sale septicemia, pero no es que son muy susceptibles a tener infecciones, ¿sí? Entonces lo que hago es derivar esa yegua a una clínica donde haya un cirujano, ¿sí? Y también generalmente va a ir acompañado de gente que vaya a poder atender ese potrillo. Si bien hay gente que les va a contar que hicieron cesárea a campo y que salió todo bien, bueno, pero no es lo más frecuente, ¿sí? Cuidado. Bueno, después dentro de esos eran los factores de riesgo materno, ¿sí? Para un potrillito. Dentro de los factores de riesgo del potrillo, vamos a estar mencionando potrillos prematuros y dismaduros, que ahora vamos a ver cuál es la diferencia. Tinción con meconio, ¿sí? Cuando el potrillo nace, que yo vea en el líquido, ¿sí? En el amnios, que hay, en el líquido amniótico, que hay cierta tinción, ¿sí? No alcanzó a mamar dentro de las 3 horas de vida, ya lo habíamos visto antes en el semáforo y veníamos viendo que eso ya me está diciendo que el potrillo no está bien. Falla en la transferencia pasiva,
mellizos o muerte de la madre. Todo esto van a ser factores que van a poner en riesgo la salud y la vida de ese potrillito. Entonces vimos los de la madre, los del potrillo y del ambiente, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con los partos en áreas muy contaminadas, ¿sí? Hay muchos establecimientos, muchos aras que tienen los box de parto, ¿sí? Donde cuando se ve que la yegua empieza con los signos inminentes del parto, que rompe bolsa, ¿sí? Se la lleva o cuando empieza a caminar en la fase 1, se la lleva la yegua al box de parto y se espera que el parto se produzca ahí. Si bien esto es bastante bueno, porque uno tiene la yegua controlada y puede monitorear el parto, dependiendo de la raza de la yegua, así que no se ponga muy nerviosa por encerrarla, es importante que ese lugar esté limpio, ¿sí? Y a veces pasa que cuando hay muchos partos en un establecimiento y poco personal, es muy sucio el box de parto y es muy contaminado. Entonces, imagínense un potrillo neonato que nace en una cama toda contaminada, es muy riesgoso. Entonces, en ese caso es preferible que el parto ocurra a campo, ¿sí? O no a campo, pero sí en un corral, en piquetes. No sé si acuerdan las fotos que vimos del parto, que era parto en un piquetito, sobre el pasto, no sobre la tierra, ¿sí? Sobre el pasto, y esos piquetes es recomendable trasladarlo, entonces, nada, son lugares limpios y que no están contaminados. Partos en zonas muy mojadas o muy frías, también pueden poner en riesgo al potrillo. Las yeguas no sé por qué siempre paren, es como las noches de lluvia, nosotros, bueno, cuando yo atendía partos, siempre que eran noches de tormenta, y esas tormentas eléctricas bien fuertes, generalmente era una noche que íbamos a tener muchos partos. Pero bueno, enfermedades infecciosas endémicas en el lugar, tener mucho cuidado también. Interrupción del parto por mal manejo, eso sería un factor ambiental. Yo le dije que siempre lo ideal es no intervenir si no hace falta. Bueno, por ahí si intervenimos y la yegua se pone nerviosa, nosotros mismos podemos estar interrumpiendo el parto. Y lo ideal sería que haya un médico veterinario, ¿sí? En el lugar. Tener como factor que no haya un médico veterinario sería un factor de riesgo. Bien. Dentro del examen clínico, ¿sí? Postparto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, esta es la regla 1, 2, 3, por eso se me ponga así, es como es importante, sobre todo cuando empiecen a trabajar, que tengan protocolos, ¿sí? Porque eso los va, alguien quiere entrar, los va a ayudar a ordenarse, ¿sí? El tema de tener protocolos y saber qué hacer en cada momento, porque por ahí cuando todo está bien no hay problema, pero cuando ocurren problemas es importante, sobre todo las primeras veces, saber qué hacer en cada momento y tenerlo por ahí por escrito antes, ¿sí? Entonces, posparto, bueno, revisar la obra de la madre, el comportamiento, lo que venimos viendo, el examen físico, temperatura, frecuencia cardíaca, o sea, pueden tener los sistemas ordenados, lo que se usa es tener una planilla para ir completando, entonces no te falta nada. Vos tenés para anotar la temperatura, tenés para anotar la frecuencia cardíaca, la respiratoria, mucosa, ¿sí? El color, llenado capilar, ver la mucosa ocular también, la de la boca. Otra cosa que debe figurar en la planilla también es palpar las articulaciones, las costillas. ¿Por qué les digo las articulaciones? Pues bueno, lo vamos a ver más adelante, pero cuando se produce onjaloflebitis, los potrillos, generalmente va acompañada de poliartritis, entonces vamos a notar articulaciones inflamadas o más hinchadas. Y las costillas, ¿por qué se los puse? La palpación de las costillas, porque es muy frecuente en los potrillitos que durante el parto se fracturen las costillas, algunas costillas, y si bien no hay un tratamiento para una fractura de costilla que se produce durante el parto, porque generalmente no son fracturas expuestas ni nada muy grave,
pero sí que van a producir dolor en ese potrillito. Entonces, bueno, hay que monitorearlo, ¿sí? Frecuente que ocurra esto. Sobre todo en potrillos muy, muy grandes y para el tamaño de la madre. Examinación del remanente umbilical, ¿sí? Evaluarlo, evaluar los miembros y monitorear orina y defecación. Lo que veníamos viendo antes, ahora es como que en esta parte es la del examen y el manejo, ¿sí? Yo todo esto debería tenerlo en una planilla para no olvidarme de evaluar nada, ¿sí? Eso es la mejor forma que no se van a perder detalles. Entonces, bueno, esto serían las mucosas, esta es normal, los que yo acá tenía la otra foto que buscaba, ¿sí? Vemos la mucosa de la boca y la mucosa escleral, esto es normal, ¿sí? Siempre uno habla a veces de potrillos prematuros o potrillos dismaduros. ¿Qué significa eso? Que ese potrillito no está listo para nacer, ¿sí? Cuando hablamos de prematuros, hablamos de potrillos que nacen antes de los 320 días de gestación. El rango, ¿por qué le pongo este rango? Porque esto es lo que está publicado de un potrillo que puede sobrevivir, ¿sí? Si bien este va a necesitar cuidados intensivos, ¿sí? Seguramente, en un hospital, y este, por ahí, a partir de los 310 días, ya a campo pueda sobrevivir. Hay que ver también por qué es prematuro, ¿sí? ¿Qué pasó para que ese potrillo nazca antes no nazca a término? Y va a tener ciertas características que ahora vamos a ver. Y los potrillos dismaduros, ¿cuál es la diferencia? Que en los dismaduros el rango de gestación es normal, o sea, un potrillo dismaduro van a ser entre los 320, 360 días de preñez, pero si bien nace al término, va a tener signos de dismadurez, ¿sí? Que pueden ser por distintos motivos. Pero es un potrillo que va a tener signos de prematuro, ¿sí? De dismaduro, por eso hablamos. Esta es la diferencia entre un potrillo prematuro y dismaduro. ¿Cuáles son las...? Sí. Perdón que le interrumpa, tengo una compañera que le anda mal internet y está esperando para entrar. Dale, ahí la dejo entrar entonces. Gracias. Dale, para que salga y la hacemos. Ahí está. Bien. Entonces, ¿cuáles pueden ser las causas que afecten, o sea, que produzcan esto? Realmente son factores que van a afectar la nutrición del feto y producen partos antes de tiempo. Una causa que les puedo mencionar, que es frecuente, sobre todo en yeguas viejas, es yeguas con insuficiencia placentaria, ¿sí? Yeguas con placentitis. Eso es lo más frecuente. Bien. ¿Qué otras causas, o sea, qué otras cosas podemos ver en estos potrillos prematuros o inmaduros? Son potrillos de bajo peso, bajo tamaño corporal, van a tener debilidad general, son hipotónicos, no tienen fuerza muscular. Es muy común ver esto de la laxitud de tendones, ¿sí? En los potrillos inmaduros o inmaduros. ¿Se acuerdan que yo les decía orejas y labios flojos? ¿Se acuerdan que yo les decía que la posición que yo esperaba era en un potrillito, era de cúbito external con la cabeza erguida, y no, si bien no las orejitas bien paradas, pero sí con las orejas un poquito paradas. Bueno, acá van a ver que las orejas y los labios los ven flojos, caídos, ¿sí? Generalmente presentan, si uno puede hacer placas, osificación incompleta, y esto
es típico, o sea, a mí me pasa por ahí que me mandan fotos de potrillos que no quieren mamar y te mandan la foto y uno ve la frente prominente y el pelo sedoso y decir, chao, potrillo prematuro, dismaduro, potrillo complicado, ¿sí? Uno lo ve nacer y ya sabes que es poco probable que sobreviva o va a necesitar cuidados muy intensivos. También para el tema de cuidados intensivos y que ese potrillo sobreviva, es duro decirlo, pero bueno, es parte de lo que nos toca vivir como veterinarios, es que el potrillo lo valga, ¿sí? Un potrillo de una yegua de un campo que ustedes van y no lo vale, ¿sí? Sacando las mascotas y los caballos que hay, los animales con los que hay cierta relación sentimental, podemos decir, ¿sí? Pero en un sistema de producción, si un potrillo no lo vale, y es poco probable que el dueño nos apoye para hacer todos los tratamientos que va a necesitar este potrillo para sobrevivir, ¿sí? Cuidados veterinarios, medicamentos, soluciones, ¿sí? Pero bueno, es así, la vida real. Si no lo vale, y seguramente es un potrillo que no va a sobrevivir. Profe, ¿qué es esa frente prominente? ¿Es como una hidrocefalia o algo así? Claro, exactamente. Ahora creo que tengo una fotito más adelante. Ahí ya se los voy a mostrar porque es importante que lo vean, ¿sí? Pero en realidad es no es hidrocefalia, no es algo patológico, sino que no se terminó de desarrollar, básicamente. Por eso se ve así, ¿sí? Pero es una característica a simple vista que nos va a decir que ese potrillito es prematuro. Bien. Esto sería, ¿se acuerdan que esta foto ya la vimos antes? Un potrillo con retracción de tendones, muy marcada, ¿sí? También puede ser un signo este generalmente es un signo más de dismadurez, ¿sí? Pero bueno. Esto es lo de la osificación incompleta. Si ustedes hacen una placa en estos potrillos van a ver esto a nivel articular, ¿sí? Este no es tan característico, pero este era un potrillo prematuro. Acá no se ve tan, si bien los potrillos tienen cierto rasgo, pero era un poquito prematuro, no se ve bien en la foto. Pero estas orejitas, ¿ven el labio? ¿Sí? ¿Ven la oreja así caída? Pero no es que justo estaba durmiendo, es todo el tiempo, ¿sí? Bien. Después si no tengo acá la foto, después se las busco, porque la del frente prominente, y después se las busco, porque es importante que lo vean. No me acuerdo si tengo acá. Bien, dentro de lo que nosotros íbamos mencionando, dijimos que una de las patologías más frecuentes que vamos a encontrar es el síndrome de mala adaptación neonatal. Es un síndrome, ¿sí? Entonces incluye varias disfunciones en órganos, ¿sí? Y varias disfunciones neurológicas. Y esto es lo importante, casi todo en potrillos es igual, pero sobre todo en el síndrome de mala adaptación neonatal es importante que lo reconozcamos rápidamente y empecemos a actuar, ¿sí? ¿Qué pasa? Generalmente se produce por una hipoxia, que puede ser resultado de una encefalopatía, de un problema renal, de una enteropatía, puede ser crónico o agudo. Y esa hipoxia que va a producir una mala adaptación al ambiente extrauterino, a esta primera etapa en la que hablamos, el primer momento, los primeros minutos de vida, y va a producir una alteración neuroendocrina, ¿sí? Esto tiene, por ahí cuando lo lean en la bibliografía, este síndrome de mala adaptación neonatal lo pueden encontrar como fetal-like state, o sea, es un potrillo que está como todavía en estado fetal, ¿sí? Eso dijimos que va a actuar, va a afectar muchos órganos también, ¿sí? Más allá de los signos neurológicos, vamos a tener disfunción del sistema nervioso central, riñón, ¿sí? Es muy frecuente, del tracto gastrointestinal también, son potrillos que van a tener diarrea,
o van a tener cólico. Y hay que tener en cuenta lo que hablábamos recién, las condiciones, los factores de riesgo de lo que nosotros tengamos registrado de la yegua, del parto, ¿sí? Del feto. Los signos clínicos pueden ser desde signos neurológicos o disfunción, lo que les decía recién, en órganos específicos. Como por ejemplo, por ahí no tiene tantos signos neurológicos o no los puedo llegar a evaluar, pero sí van a ser potrillitos que pueden presentar, por ejemplo, diarrea. ¿Cómo lo vamos a poder diagnosticar? Por la historia, lo que les decía recién, a través de un buen examen clínico, la medición de inmunoglobulina G, análisis de sangre, cultivo de sangre, en el caso de que estamos sospechando una septicemia. Y el tratamiento puede ser, bueno, hacer un tratamiento de soporte en base a cuáles sean las alteraciones, ¿sí? Por ejemplo, si tiene convulsiones como signo neurológico, puedo utilizar diazepam, dar plasma, soporte cerebral también, dar glucosa, oxígeno, bueno, todo lo que sea fluidoterapia, antibiótico-terapia en caso que el potrillo la necesite, y Madigan Fall Squeeze, que es la maniobra que ya les voy a mostrar más adelante. ¿Sí? Por ahí paso rápido, pero no, o sea, quiero recalcar lo más importante, esto lo van a ver ustedes seguramente en clínica, pero bueno, dentro de lo que es producción equina, por lo menos que vayan teniendo los conceptos más importantes. ¿Sí? Esto es un potrillito en condiciones de cuidado intensivo, sí, o sea, un potrillo con síndrome de mala adaptación neonatal necesita cuidados intensivos, ¿sí? Van a ver, esto es una foto de un hospital en el que yo estuve, y van a ver que los potrillitos están con una almohada, mantas, hay una persona, un residente todo el tiempo al lado de ellos, es más, a veces hasta tienen, no sé, ositos, parece como mucho, pero lo necesitan, ¿sí? Necesitan esos cuidados por Es muy tierno. Sí, sí, son muy tiernos y bueno, a la gente que le gusta la neonatología, nada, es muy lindo trabajar con potrillos, es muy sacrificado, porque ustedes imagínense que un potrillo así necesita cuidados 24 horas para poder sobrevivir, y es un poco gratificante, ¿sí? Porque si bien por ahí teniendo todos los cuidados necesarios, no son muchos los que sobreviven. Pero bueno. Esto es, acá le puse la foto, este es el señor Madigan, que ya lo van a ver en la bibliografía, es un referente en lo que es neonatología, y él diseñó esto que es Madigan Squeeze, que es la maniobra de Madigan, como decimos acá en la Argentina, ¿sí? Que consiste en pasar esta soga a través de la parrilla costal del potrillo y por el pecho, ¿sí? Esto está en la bibliografía, si después lo quieren ver en detalle cómo se hace. ¿Y qué es el objetivo de esto? El objetivo de esto es, al tirar, ¿sí? Y comprimir acá en la parrilla costal, es como que se genera el mismo efecto cuando el potrillo pasa a través del canal del parto. ¿Eso qué va a hacer? Va a producir una relajación, el potrillo se empiezan a dormir, es impresionante. Se empiezan como a dormir, y se terminan quedando dormidos, caen, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo de esto? Bueno, en algunos hospitales se hace como para que el potrillo se duerma y hacer alguna maniobra, pero también es como que en potrillos con síndrome de mala adaptación es como un volver a iniciar, ¿sí? Es como indicarle al potrillo que volvió a atravesar por el canal de parto y volvió a nacer. Hay muchas publicaciones de esto no es al azar, esto está publicado y está comprobado científicamente. Y bueno, y se cree que que funciona en muchos potrillos, y esta maniobra ayuda a que algunos potrillos con síndrome de mala adaptación mejoren su actitud, ¿sí? Un poquito. Bien. Entonces lo que estuvimos viendo hasta ahora era una de las causas más comunes, ¿sí? En potrillos neonatos,
de alteraciones, que era el síndrome de maladaptación. Otro, lo que venimos hablando desde el principio, es la falla en la transferencia de inmunidad pasiva, ¿sí? En el calostrado. Ya lo vimos, pero es como que quiero que les quede como puntos importantes, por eso se los vuelvo a repetir, ¿sí? Que ya lo vimos, evaluar la calidad del calostro, la inmunoglobulina circulante en el plasma del potrillo, y poder tomar decisiones en base a eso. Si damos plasma, de acuerdo al momento, si ya el plasma no lo va a absorber, transfundir plasma directamente. Esta es la tablita que vimos antes, que se la vuelvo a poner acá. Eso es lo que nos va a decir cómo actuamos en base a los miligramos por decilitro de inmunoglobulina G, la concentración. Las causas, ¿sí? Que pueden producir, acá tenemos, no sé si se alcanza a ver bien, pero ahí se vería un poquito las velitas, igual hay otra foto que se ve mejor. Podemos tener ordeñe prematuro, mala calidad del calostro, poca cantidad de calostro, ¿sí? O que la yegua no acepte el potrillo o no lo deje mamar, que eso es bastante frecuente también en yeguas primerizas, ¿sí? Yeguas como, por eso les remarcaba que era tan importante ese primer momento de reconocimiento materno, interacción de la madre con el potrillo, porque en yeguas primerizas suele pasar esto, ¿sí? O no lo dejan mamar. Y otra cosa que me ha tocado ver es en yeguas, campo donde hay muchas yeguas para parir a campo, por ejemplo, en un establecimiento de polo en el que yo trabajaba, que eran yeguas receptoras, parían a campo. También vi muy frecuente que es que las yeguas robaban los potrillos, o sea, le sacaban el potrillo a su madre, y bueno, y esto es complicado porque no van a poder calostrar adecuadamente, ¿sí? Entonces por eso también lo importante de recorrer la yegua e identificar cuál es, cuando tenemos mucho número de animales, cuál es la madre de ese potrillo realmente, ¿sí? Causas del potrillo, bueno, que esté muy débil, que no esté conectado con el medio, por lo cual no le va a permitir seguir a la madre y mamar, problemas de aplomos, como los que ya vimos, y alguna alteración en la absorción gastrointestinal, por ejemplo en los potrillos prematuros o dismaduros, que no van a poder absorber bien. Bueno, esta tablita se la puse porque, bueno, es en base a los niveles de inmunoglobulina G, esto es tiempo en semanas, ¿sí? Para que les quede como referencia, si bien no hace falta que lo sepan exactamente, pero como cuáles son los niveles de la inmunoglobulina calostral, ¿sí? Cómo bajan y después cómo produce el potrillo, ¿sí? Y acá, ¿sí? Son los potrillos que no tuvieron buenos niveles y son potrillos que no están protegidos. En estas semanas es donde los podemos ver, ¿sí? Muy frecuentemente, y bueno, es importante. Si ya los detectamos acá y llegaron a entre los 5 y las 7 semanas de vida sin protección, es muy probable que ese potrillo va a tener una afección, ¿sí? Por eso es importante anticiparse a esto y que no ocurra esto. Siempre es mucho mejor la prevención, deben haber cansado de escucharlo, pero es nuestro objetivo como veterinarios es prevenir, debería ser en un sistema de producción prevenir, ¿sí? Que las cosas no ocurran. Bueno, acá son potrillos desprotegidos totalmente, sin nada, sin inmunoglobulina. Bien, esto son las que yo les mencionaba, que son las bolsas de plasma, que es muy sencillo, ¿sí? Son las que se compran como bolsas de sangre doble de uso humano. Y básicamente son 2 bolsitas, ¿sí? Esto se los muestro no para que lo sepan, pero sí para que vean que no es nada complicado. Esta bolsa tiene acá esta tubuladura y la aguja, ¿sí? Es todo un circuito cerrado, o sea que ustedes pueden hacer la extracción de sangre a campo, sin ningún problema, en el animal donante. Sacamos sangre
del animal donante, de la yegua o de un caballo que es importante que estén hiperinmunizados, los que les decía, esa sangre va a caer en esta primera bolsa, ¿sí? Depende del volumen de la bolsa, va a ser el volumen que la vamos a llenar. Una vez que está llena, lo dejamos reposar, ¿sí? A temperatura ambiente, va a depender, si podemos dejarlo reposar 3, 4 horas mejor. Entonces van a quedar acá abajo los glóbulos rojos y arriba el plasma. Y luego acá tiene un piquito esto que se quiebra. Esta bolsita, que es la que va a recibir el plasma, la ponemos más abajo y va a ir pasando, ¿sí? el plasma. Una vez que nosotros veamos que están por ascender los glóbulos rojos, cortamos acá con el clamp que tiene ahí y nos queda nuestra bolsa con plasma para transfundir. ¿Cuánto plasma vamos a pasar? ¿Sí? ¿Qué volumen vamos a pasar de plasma a un potrillo? Bueno, va a depender del nivel de inmunoglobulinas que tenga. ¿Sí? Eso no quiero entrar en detalle, sí quiero que sepan esto, que es sencillo, pero cuánto plasma van a pasar va a depender de cuánta inmunoglobulina tenga ese potrillo. Acá ven, esto después de 2, 3 horas la bolsa queda así, hay que dejarla en reposo, que esto no se vaya a mezclar, quedan los glóbulos rojos abajo y el plasma arriba. Se quiebra acá la partecita que tiene ahí arriba y pasa el plasma para el otro bolso. Y debería quedar así. ¿Sí? ¿Esto qué puedo hacer? Si lo necesito, ven, va el nombre, la fecha, la concentración de inmunoglobulina, ¿sí? La debería medir en el plasma, sobre todo si es un plasma, este lo puedo usar así, o lo puedo tener, siempre en los establecimientos de producción equina es importante tener banco de calostro y banco de plasma. El plasma este lo puedo congelar perfectamente, ¿sí? Siempre y cuando es importante que esté bien rotulado, o lo puedo usar así, ¿sí? Lo puedo usar inmediatamente o lo puedo congelar. Si lo congelan, cuando lo atemperen para suministrarlo, al igual que el calostro, guarda con no usar agua con mayor a 37, 38 grados centígrados para descongelarlo, porque acuérdense que se desnaturalizan las proteínas, y lo que yo menos quiero acá o en el calostro es que se me desnaturalicen las proteínas, ¿sí? Y lo administramos a temperatura a 37 grados, ¿sí? Profe, perdón, no entendí. Cuando lo descongelamos tiene que ser a 37 grados. Sí, no No más. tiene que superarlo. Ah, bien. No más de 37 grados, puede ser dejarlo, si vos tenés tiempo, lo podés dejar a temperatura ambiente y que se descongele solo. Generalmente nunca ocurre eso, porque siempre uno está apurado, pero si lo vas a temperar con agua en un baño o con agua caliente, nunca superar los 37 grados, ¿sí? Ah, listo, gracias. Bien, bien. Y lo otro importante, cuando empecemos a pasar el plasma al potrillo, por lo que me había preguntado una de las chicas, que yo no veo quién me pregunta, por eso no puedo retener los nombres, pero monitorear al potrillo cuando le estoy pasando el plasma. ¿Sí? Si bien yo les dije que es poco frecuente que se produzca una reacción cruzada y que ese potrillo reaccione, ¿sí? Tener un shock anafiláctico prácticamente, bueno, puede ocurrir. ¿Sí? No es frecuente, pero ustedes tienen que estar preparados por si tienen la mala suerte de que les ocurra. Entonces lo que se hace, nada, es estar ocultando el potrillo a medida que le vamos pasando plasma. Si tenemos un aumento en la frecuencia cardíaca, sobre todo, o respiratoria, bajamos el goteo, evaluamos cómo sigue, y si vemos que no responde, bueno, hay que cortar el goteo, ¿sí? Tener una Dexa a mano. Me ha pasado pocas veces que reacciona así, cruzar directamente nunca tuve, pero sí lo que me ha pasado es que aumenta la frecuencia cardíaca o la frecuencia respiratoria cuando uno está pasando, y lo que hago en esos casos que ocurra, bajo el tiempo de goteo, o sea, la frecuencia de goteo. Pero bueno, es importante que, si bien es sencillo, se usa mucho y un buen recurso, es nuestra responsabilidad monitorearlo. Bien. Vimos entonces lo de
vimos síndrome de mala adaptación y falla en la transferencia pasiva de inmunidad. Otro que puede ocurrir, que es frecuente, si bien no tanto como los anteriores, pero suele ocurrir, es la isoeritrólisis neonatal. ¿Qué vamos a ver? O sea, ¿por qué se produce? Porque no hay compatibilidad de la sangre materna y la fetal. ¿Sí? Es raro que ocurra en yeguas primerizas, ¿sí? ¿Y por qué se produce? Porque van a ser yeguas con anticuerpos depende qué, algún tipo determinado de eritrocitos. Entonces, cuando ocurre el pasaje a través del calostro a los potrillos con esos factores anti-X eritrocitos, lo que va a producir es hemólisis, ¿sí? Va a destruir los glóbulos rojos. Entonces, lo que vamos a ver son potrillos normales al nacimiento y que empiezan los signos después de la absorción del calostro. ¿Sí? Son potrillos que nacen perfectamente y luego de mamar empiezan con signos. ¿Cuáles son esos signos? Frecuencia respiratoria elevada, mucosas histéricas, ¿sí? Que son las mucosas esas amarillas que le vengo mostrando, que se ven tanto en la mucosa bucal como en la ocular, en la esclerótica. Van a haber taquicardia, debilidad, anorexia, fiebre, colapso, convulsiones, hemoglobinuria y finalmente, si no actúan, la muerte. ¿Sí? Por eso también, mientras más rápido diagnostiquen un potrillo con isoeritrólisis, más rápido pueden actuar y más posibilidades de salvarlo. ¿Sí? O sea, lo vamos a diagnosticar por los signos clínicos y el tratamiento va a ser minimizar el estrés de ese potrillo para disminuir el consumo, ¿sí? Fluidoterapia, tratar de administrar sangre entera, suplementar con oxígeno porque va a estar hipóxico al producir hemólisis, antibióticos y corticosteroides para disminuir esa reacción, ¿sí? Esto es anormal, ¿se acuerdan que veíamos recién, yo les había mostrado que era normal? Esto es anormal, ¿sí? Miren estas mucosas, ¿sí? Esto está histérico, ¿sí? Y lo importante de esto es prevenir. ¿Por qué? Porque estas yeguas, ¿sí? Que tienden a producir potrillos, los que van a tener isoeritrólisis neonatal, tienden a repetirlo, ¿sí? Y generalmente es que ha ocurrido en partos anteriores algún contacto, ¿sí? con la sangre del potrillo, y eso es lo que me produce que la yegua genere, no en ese parto, pero en los partos subsiguientes, estos anticuerpos antieritrocitos que van a afectar a los potrillos siguientes. ¿Cómo lo puedo prevenir? En yeguas que yo sé que tuvo un potrillo con isoeritrólisis neonatal. Bueno, mi primera opción es sugerir al propietario que cambie el padrillo, o sea, tratar de cambiar los grupos sanguíneos, ¿sí? En este caso sí. Sugerir que cambie el padrillo. Y la mejor opción en estos potrillos, para las gestaciones subsiguientes, ¿sí? Es tener el registro de esa yegua que tuvo un potrillo con isoeritrólisis y no permitir que esos potrillos mamen ese calostro de su madre, ¿sí? Tener banco de calostro, no dejar que mamen durante las primeras 48 horas, tener bancos de calostro y dar calostro de otra yegua. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Esto es eritrólisis? Sí, se entendió, Sí, profe. sí. Bueno, perfecto. O sea, con el potrillo que ya tengo la eritrólisis y no tenía datos previos, voy a hacer un tratamiento. Esto, ¿sí? Radioterapia, tratar de salvarlo. Cuanto antes lo diagnostique, mejor. Pero esa yegua es importante que yo tenga el registro para las gestaciones, para los partos siguientes, para no permitir, o cambiando el padrillo, y en el caso que el propietario no quiera, bueno, no permitir que consuma ese calostro. Profe, ¿y el test de COMS en qué momento se le hace al potrillo?
El test de, el de APGAR, me decís ¿cuál test? Perdón, que se cortó. El de COMS. También, ahí, o sea, el momento del nacimiento, ¿sí? Bien. Bien. Otra patología frecuente, pero más adelante en los potrillos, ¿sí? Un poquito más adelante, me hablo de potrillos más grandes, es el tema de Rhodococcus, ¿sí? Que también es bastante frecuente, sobre todo hay establecimientos en el cual el Rhodococcus es endémico. Provincia de Buenos Aires, donde están en la zona de Areco, Capitán Sarmiento, que es donde están los aras de pura sangre de carrera más importantes del país, bueno, es endémico. Va a estar presente, recuerden que el Rhodococcus es ambiental, o sea, va a estar presente en las heces, en los suelos de los campos contaminados, la vía de entrada es inhalatoria, y la enfermedad del potrillo se va a producir entre las 3 semanas y los 6 meses. Y ya en potrillitos de más de un año es muy raro, ¿sí? Y los signos clínicos pueden no presentar, teniendo curso subclínico, pueden presentar signos respiratorios, signos que no sean solamente pulmonares, como puede ser diarrea, abscesos abdominales, artritis, uveitis, ¿sí? Si bien el signo más frecuente que vamos a encontrar son signos de diarrea y los abscesos y signos respiratorios por los abscesos pulmonares que producen, bueno, no son solo los únicos, ¿sí? El diagnóstico y el tratamiento se hace básicamente en base a la ultrasonografía, ¿sí? Vamos a ver por ultrasonografía en los lugares que es endémico se hace un monitoreo de los potrillos, un monitoreo periódico del tórax de los potrillitos para identificar la presencia de abscesos. Y en esos potrillos que se pueden evaluar los abscesos pulmonares, lo que se hace es tratamiento con antibióticos, puede ser rifampicina, macrólidos, bueno, hay una serie de asociaciones que se pueden usar, pero hay que tener en cuenta que esos antibióticos deben ser antibióticos que puedan ingresar dentro de los abscesos, ¿sí? Y lo fundamental de Rhodococcus es la prevención, ¿sí? Por eso lo pongo acá, que hay muchas medidas de manejo, como pueden ser aislar los enfermos, mantener los potrillos y las yeguas en los mismos corrales, evitar los traslados por los callejones con mucho polvo, ¿sí? Tratar de por manejo no llegar bien en establecimientos endémicos, tratar de prevenir, lo que les digo siempre, para no tener que tratar. El tema en Rhodococcus de mantener los animales, las yeguas con los potrillos quietos es fundamental. Sí, hay muchos trabajos que hicieron estudios viendo la diferencia en el número de casos cuando las yeguas, por ejemplo, estaban para preñarse. Ustedes imagínense que una yegua pura sangre de carrera con un potrillo de 3 semanas, en un sistema de producción equina necesitamos preñarla en ese momento, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es ir y hacer las revisaciones en vez de trasladar la yegua con el potrillo al lugar donde tenemos la manga y el ecógrafo, bueno, tratar de hacer las revisaciones en el campo para evitar esos movimientos. Y también revisar los potrillos, tomar control de temperatura y estas ecografías pulmonares, pero en los lotes en los que ellos se encuentran viviendo, ¿sí? Si leen en la bibliografía van a leer que también otra medida de manejo es regar los callejones. Si ustedes van a un aras grande y le dicen al empleado que tiene que regar los callejones de traslado de los animales, se los va a querer comer crudo porque, bueno, por ahí no es una medida muy factible. Entonces, bueno, acá vemos diagnóstico y tratamiento a base de ultrasonografía pulmonar, se usan ecógrafos portátiles para hacerlo en los mismos lotes. Y bueno, y esto de bajar la carga de los animales, el polvo.
estos son los abscesos, como los vemos, estos son las costillas, ¿sí? Y así se ven los abscesos, que se mide el tamaño, y esto se llama como, para identificar, los abscesos hacen esto, ¿sí? Que es una imagen que se hace por ecografía, que es la cola de cometa, ¿sí? Es por la translucencia ecográfica, ¿sí? Pero este es el absceso y esto es la cola de cometa. Esto es un absceso pulmonar, ¿sí? Ese potrillo, seguramente tenga temperatura y es necesario tratarlo. Hay muchos estudios que evaluaron, que está muy bueno, un estudio de Argentina también, que evaluaron los potrillos diagnosticados con absceso y cómo influyó eso después en la vida de adultos, en la performance reproductiva de los potrillos que corrieron. Si a alguno le interesa, se lo paso. Está bueno el artículo. Bien, acá tenemos otro absceso, más grande, ¿sí? La cola de cometa que se ve ahí. Bien. Eso Profe, era, sí, ¿el Rhodococcus era el que producía la adenitis bastarda también? no. Eso es adenitis, ¿sí? La adenitis bastarda, el que produce adenitis es Streptococcus, ¿sí? Y el Streptococcus, Sí. lo que hace la adenitis bastarda es cuando uno hace tratamiento por ahí con antibióticos mal hechos, la adenitis o el Streptococcus lo que hace es migrar y producir la adenitis bastarda. También con abscesos, ¿sí? No está mal, pero es Streptococcus. Bien, muchas gracias. De nada. ¿Quieren que no queda mucho? No, porque no los quiero cansar. Quiero ver cuánto queda. Quedan unas 10 diapos. ¿Quieren que cortemos un ratito? Otros 10 minutitos y ya... Por mí, profe, siga. ¿Cómo? Que por mí siga, si no queda mucho. Bueno, como quieran todos. Si no, terminamos un ratito antes y bueno, y me pueden hacer preguntas y eso, como ustedes prefieran. Sí, sigamos mejor. Bueno, seguimos. Bien. Otra causa muy frecuente de problemas en los potrillos es el problemas en el cordón umbilical. ¿Sí? Ustedes siempre recuerden cómo es la estructura del cordón umbilical. Son 2 arterias, una vena y el uraco. ¿Por qué les digo que es importante que recuerden la estructura? Porque cuando hagan una ecografía del cordón, tienen que saber qué van a ver. ¿Sí? Y lo importante del uraco, recuerden que conecta la vejiga fetal, ¿se acuerdan? Con el saco alantoideo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de uraco persistente, este uraco debe cerrarse al momento del nacimiento, ¿sí? Dentro de las primeras 24 horas. Cuando eso no ocurre, ¿qué pasa? La vejiga sigue conectada está conectada directamente con el exterior. Entonces hay un paso continuo e intermitente de orina a través del ombligo. Son estos potrillitos que nosotros vemos que gotea el ombligo, gotea, gotea, gotea. O si no gotea, lo vemos como el ombligo húmedo. Y al tener orina ahí, lo que empieza es que empieza a haber una reacción de inflamación. ¿Sí? Esto es muy importante por lo que me va a producir, ¿qué pasa? Si yo no lo trato, esa inflamación, esa orina en el cordón, tenemos una arteria ahí, ¿sí? 2 arterias, perdón, y una vena, dijimos. Entonces lo probable es que si yo no lo trato, voy a tener un potrillo con septicemia en el corto plazo, y muerte. ¿Sí? Entonces es importante que si nosotros lo identificamos, se puede hacer, ese uraco persistente, hay distintas, de acuerdo a la bibliografía que lean, hay muchas formas de, primero que nada, antibióticos, ese potrillo va a tener que darle antibiótico para prevenir, ¿sí? Y hay que tratar de secar ese remanente, que se termine de cerrar, porque no ocurrió fisiológicamente, entonces se puede hacer con yodo, como yo les nombraba con anterioridad,
guarda con las pinturas de yodo en el ombligo, porque por ahí son muy irritantes. Y en caso de poder, se hace quirúrgico, ¿sí? Cerrado del uraco. Esto es bastante frecuente, ¿sí? También la importancia de verlo, diagnosticarlo pronto. Entonces, pues podemos tener ese uraco persistente, también podemos tener onfaloflebitis, ¿sí? Que es la inflamación del cordón. ¿Y qué vamos a ver? Signos ahí locales en el cordón, que pueden ser específicos o inespecíficos, pues también lo que va a pasar si nosotros tenemos yo les nombré hace un rato, ¿se acuerdan que les dije, no sé si, onfaloflebitis y poliartritis, porque es común que ocurra? A mí me ha pasado muchas veces que, nada, potrillos que estaban bien, en teoría, me llaman del campo, me dice, doctora, este potrillo típico, lo pisó la madre. Y uno va, le preguntás al empleado por qué, y dice, no, porque mire cómo apareció con la rodilla hinchada, y tiene caliente, esta yegua que lo ha pisado, es mala madre. Y cuando uno evalúa bien ese potrillo, te das cuenta que no, que todo comenzó en el ombligo, ¿sí? Es una sepsis, y generalmente la bacteria se aloja en las articulaciones produciendo una poliartritis. Por ahí empieza en la rodilla, después se inflama el carpo, ¿sí? Y si uno lo trata erróneamente ese potrillito de una semana de vida como si fuera que la madre lo pisó, ¿sí? Como algo inflamatorio netamente, y no te das cuenta que hay una sepsis en ese potrillo, lo más probable es que muera, ¿sí? Es importante que tengan en cuenta esto de la onfaloflebitis y la poliartritis porque es común. O sea que siempre que vean un potrillo de una semana de vida aproximadamente, con una articulación inflamada y que le digan que fue algo traumático, que se les active la alarma que probablemente no sea algo traumático y sea algo séptico. Bueno, dentro entonces de esto mismo vamos a tener signos locales, el remanente umbilical, y esto es importante, ¿sí? Son vías de entrada hacia la cavidad peritoneal, el hígado, en la sangre, o sea, es una conexión con todo el ombligo, entonces, cuidado. Antibióticos, tratamientos quirúrgicos, ¿sí? Y esto como prevención. Por eso yo le decía que al día de vida o al momento del parto es importante la desinfección al nacimiento del ambiente, del ombligo, y el control por medio de ultrasonografía, o sea, para diagnosticar precozmente esta onfaloflebitis y poder actuar a tiempo, sin llegar, por ejemplo, a una poliartritis. Donde es probable que ese potrillo no solamente tengamos que hacer tratamientos sistémicos, sino también tratamientos intraarticulares, bueno, más complicados. ¿Sí? Esto sería un ombligo que yo digo, miren lo inflamado que está este ombligo. Hasta ahí con algo de irritación, ¿sí? Guarda. ¿Eso es una inflamación o puede ser un absceso también? Esto, generalmente cuando uno ve así, no vas a llegar a formar abscesos en el ombligo. Es muy raro. Generalmente lo que vas a tener una onfaloflebitis. Si ya tenés un absceso en el ombligo, o sea, si ya eso se encapsuló y se formó un absceso, ya estás muy, muy complicada con ese potrillito. Porque ya imagínate que esto es lo que dijimos recién, es una conexión, una vía de entrada hacia cavidad peritoneal, hígado, sangre, o sea, imagínate el compromiso que ya va a tener este potrillito, ¿sí? Esto es como algo muy grueso, ya esta inflamación, esta onfaloflebitis, pero bueno, es a modo de ejemplo. Ustedes tienen que siempre mirar el ombligo, ¿sí? Siempre. Igual cuando lo vean húmedo, el ombligo tiene que estar chiquitito y seco, ¿sí? Si lo ven húmedo, también guarda porque puede ser, por más que sea leve, que tenga un uraco persistente. El uraco es orina, lo que va a hacer irritar y vamos a llegar a una onfaloflebitis con todo el compromiso sistémico que eso implica, ¿sí? Bien, gracias. No es nada.
Ay, acá no sé qué pasó, que se me armó lío y me está tapando. Voy a poner ahí las fotitos. Así. Bueno. Esta ya la vieron. Esto, ¿sí? Acá, bueno, es un potrillo que murió, ¿sí? Este es el remanente del cordón, que bueno, que es importante que lo evalúen también. Acá lo que tenemos es, esto es patognomónico, es un uroperitoneo por ruptura de vejiga en un potrillo, que también suele ocurrir. Suele ocurrir al momento del parto, por la comprensión abdominal, puede llegar a una ruptura de vejiga. Si la diagnosticamos rápidamente, como todo en los potrillos, podemos llegar a salvarlo, ¿sí? Ecográficamente ya esta imagen que ven acá ecográfica, ya hay mucho compromiso. ¿Sí? Los signos van a aparecer 1 o 2 días, ¿sí? Similar a lo que es lo que pasa con retención de meconio. ¿Y cómo lo podemos confirmar? Por ultrasonografía, que vamos a ver esto, ¿sí? O vamos a ver la vejiga que no está llena y nunca se llena, y hasta se puede ver dónde, en esta imagen no se llega a ver, pero a veces se ve a dónde está roto. Por abdominocentesis, haciendo una punción abdominal, podemos analizar, ¿sí? Si llegamos a ver podemos medir urea y creatinina, ¿sí? En la abdominocentesis, o hacer bioquímica sérica mandándolo a un laboratorio. Tratamiento quirúrgico, ¿sí? Necesitamos un cirujano que suture esa vejiga rota. Y tratamiento de sostén, bueno, fluidoterapia, tratar de a través de la fluidoterapia y los electrolitos equilibrar ese desequilibrio ácido-base, ¿sí? Pero la corrección finalmente es quirúrgica, no hay otra. Bueno, ahí vemos una vejiga totalmente... bien. Otra de las cosas también que podemos encontrar en potrillos frecuentemente es cólico. Ahí les puse, o sea, si ustedes buscan en la bibliografía causas de dolor abdominal en un potrillo, van a encontrar más de 15 causas seguro, ¿sí? Entonces, nada, es importante, la clínica es soberana, entonces poder hacer una buena clínica para tratar de ver qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? ¿Qué van a ver un potrillito con cólico? Que se echa, se patea el abdomen, puede haber cierto grado de extensión abdominal, bruxismo. El bruxismo es típico, es muy frecuente en los potrillos, ¿sí? Que ven que muerden y hacen ruido con los dientes, es un signo de dolor. Anorexia, adoptan la posición de defecar y no pueden defecar. ¿Y cuáles son las causas? Yo le dije que bien, van a encontrar en la bibliografía más de 15 causas. ¿Cuáles son las más frecuentes en potrillo? La retención de meconio, que ya se los mencioné, y las diarreas. Entonces, tener en cuenta con el tema de retención de meconio, el enema, la transferencia de inmunidad pasiva, ¿sí? Evitar la enteritis en los potrillos, por ahí si vemos que es un potrillo que es un potrillo dismaduro, prematuro, que no tiene una buena maduración, bueno, por ahí tratar hasta que eso se normalice, hacer una nutrición enteral, pero bueno, vamos a necesitar de cuidados intensivos. Translocación bacteriana también puede estar escrita en la bibliografía, muy frecuente, no se hace mucho. Son potrillitos que ustedes los ven, que no o sea, que están mamando y dejan de mamar, y levantan la colita así, de esta forma, así, mueven la colita, y patean, y mueven. Esos potrillos, bueno, esto
es un cólico leve. Como siempre, cuanto antes en los potrillos, bueno, y en todo en general, pero sobre todo en los potrillos, cuanto antes podamos diagnosticar y observar que algo no está bien, mejor pronóstico vamos a tener. Esto también típico, esto es un signo, si ustedes ven un potrillito así, ¿sí? Significa que algo no está bien, ¿sí? Este potrillo tiene diarrea, ¿sí? Entonces, guarda cuando ven un potrillito hacia campo. Recuerden que en realidad no sé si lo saben, pero no se los he dicho yo, que hay una diarrea fisiológica en los potrillos, que es normal y se produce, que es la diarrea posparto, que es autolimitante generalmente, que es una diarrea que se produce entre los 7 y 10 días posparto, que coincide con el primer celo posparto de la yegua, de la madre, ¿sí? Y es una diarrea fisiológica y autolimitante. Entonces no se tienen que preocupar, sí controlar, pero no pasa nada. ¿Habían escuchado de la diarrea posparto en los potrillos? No, Bueno, es yo común. tampoco. Bueno, buenísimo. No se lo olviden porque es común y por ahí los van a llamar, un propietario preocupado. Doctor o doctora, mi potrillo tiene una semana y está con diarrea, urgente, venga a verlo. Son potrillos que no tienen, o sea, solamente tienen diarrea, pero que no es una diarrea tan profusa como para que pueda producir una deshidratación. Si bien tienen que controlar, no les quiero decir con esto que no se olviden de ese potrillito, pero usted lo que tiene que decir al propietario es, bueno, lo vamos a controlar, pero no se preocupe porque es probable que sea una diarrea del celo del potro, se llama. Y es una diarrea fisiológica, normal. ¿Sí? Coincide con la... Profe, ¿y la Sí. causa cuál sería? ¿Por un cambio de dieta o no se sabe? No se sabe. No se sabe exactamente, por lo menos hasta la última vez que yo busqué bibliografía sobre la diarrea del potro, no hay una explicación exacta. Se presume que puede ser porque ustedes van a ver potrillitos al pie de la madre, potrillitos de una semana menos, 4 días, que están a campo con la madre y ya empiezan a jugar con el pasto, ¿sí? Entonces puede ser que, si bien no va a ser la base de su alimentación y no los va a alimentar, pero ya el contacto, ¿sí? Con la fibra o con lo que consuma realmente la madre, puede predisponer, pero no se sabe exactamente, esto se presume, ¿sí? Pero no está comprobado. Pero bueno, es normal, es fisiológica y autolimitante, o sea, no es un problema, siempre y cuando sea esa diarrea y monitoreenla, porque por ahí uno dice, no, es la diarrea del parto y es una diarrea por un Escherichia coli que se va a terminar muriendo el potrillo, ¿sí? Bueno, ahí ven, esto en realidad no es, esto es meconio, que les mostraba recién, ¿sí? Que acuérdense que la retención de meconio es una de las principales causas de cólico en potrillito. Y se trata, hay que hacer enema y controlar que el potrillo elimine el meconio. Sepsis en potrillos. ¿Sí? ¿Por qué se los pongo si bien venimos hablando de sepsis? Porque esto es muy importante. Es la causa de mayor, esto está en la bibliografía, de mayor morbilidad, no lo digo yo, de mayor morbilidad y mortalidad en los potrillos. O sea, cuando hagamos pregunta de examen, esta es pregunta de examen. ¿Cuál es la principal causa de mortalidad en potrillos dentro de las primeras semanas de vida? Ustedes van a tener que responder sepsis, profe, ¿sí? Pero más allá del examen, que yo en realidad cada vez estoy más convencida que esta es una instancia de aprendizaje y lo importante va a ser cuando ustedes realmente trabajen en el campo, el examen pueden rendir de nuevo. Un potrillo se les puede morir una vez y no está bueno, es peor que rendir mal un examen, entonces guarda con esto. Siempre tengan en cuenta la sepsis, ¿sí? Profe, Sí. disculpe, hay una pregunta en el chat del tema anterior. Ah, ¿me la podrán leer así me salgo? ¿Cuánto puede durar la diarrea del parto? Perfecto. La diarrea se llama diarrea del celo del potro, por si la quieren buscar. ¿Sí? Ese es el nombre que lo van a encontrar. Diarrea del celo del potro.
puede durar una semana. 5 a 7 días es lo que está descrito que puede durar. Pero, insisto, no es una diarrea profusa, sino una diarrea tremenda, que el potrillo se va a deshidratar ni nada. Normalmente la vamos a ver 3 días y máximo una semana. Gracias por leerme la pregunta. No, por favor, no hay problema. Entonces, bueno, dentro de para terminar con esto con sepsis, los factores de riesgo están siempre. O sea, la sepsis, ¿qué? Infección sistémica del potrillo. Los factores de riesgo la sepsis puede presentar en conjunto con cualquiera de las otras patologías que veníamos hablando, ¿sí? Con la flebitis, con la transferencia, la deficiencia de la transferencia de inmunidad pasiva. O sea, la sepsis puede acompañar todo. Vieron que yo les vengo diciendo que puede ocurrir sepsis, bueno, cualquier factor de riesgo predispone a que se desarrolle sepsis. Los signos clínicos son letargia, hiper o hipotermia, anorexia, mucosas hiperémicas, extremadamente frías, coagulopatías, petequias, es muy frecuente ver en sepsis. No quiero entrar tanto en el detalle de la clínica, ¿sí? Por eso por ahí lo paso rápido, no me pongo en detalle. Uveitis, artritis, ¿sí? El diagnóstico físico, análisis de sangre, chequeo de inmunoglobulina G, cultivos de sangre y el sepsis score, ¿sí? Hay una puntuación también para medir el cuadro, que es el sepsis score, que con ese cuadro vamos a medir el nivel de sepsis. Y el tratamiento es importante, por eso les puse debe ser iniciado al momento de finalizar el examen clínico, ¿sí? Aunque no tengamos datos de qué bacteria, ustedes, bueno, creo que lo hemos hablado en otra clase, que la idea no es usar antibióticos, porque sí, ya no más, basta de la resistencia a antibióticos, pero bueno, es como con los parasitarios. Hay momentos que no tenemos tiempo, o sea, no podemos esperar 48 horas un cultivo en un caso de septicemia, ¿sí? Hay ciertas asociaciones de antibióticos que están descritos que funcionan en amplio espectro, bueno, no podemos esperar 48 horas en un potrillo septicémico obtener resultado del cultivo, ¿sí? No es lo ideal, pero bueno, no nos queda otra, ¿sí? Después, por eso les puse acá, que luego se ajusta. Luego de que tenemos el cultivo, el antibiograma, y si no era el antibiótico ideal, bueno, después ajustamos, ¿sí? Pero no hay tiempo que perder. Generalmente un potrillo séptico va a necesitar cuidados intensivos, antibióticos, suplementación de plasma, soporte nutricional, crioterapia, oxígeno, y ir haciendo el tratamiento en base a la sintomatología, ¿sí? Así es probable que veamos un potrillo séptico, ¿sí? Totalmente inmunodeprimido, bueno, nada, con requerimiento de, si la sepsis es avanzada, de cuidados en una clínica de cuidados intensivos, ¿sí? Bueno, y algo también que les quería mencionar, que es muy frecuente, es el potrillo huérfano o un potrillo que no es aceptado por la yegua. Generalmente esto les dije que, ¿se acuerdan que al principio de todo vimos que es muy importante el momento en que la yegua reconoce el potrillo como propio? Bueno, esa interacción es muy importante, pero a veces, por más que esa interacción se dé, lo que pasa es que la yegua, no sabemos por qué a veces no acepta el potrillo. Estas son yeguas malas madres serían, y tienden a repetirlo. En el caso, por ejemplo, de yeguas receptoras de embriones, uno puede elegir, digamos, cuál va a ser la madre, se suelen descartar, ¿sí? Este tipo de yeguas porque tienden a repetirlo. Una yegua buena, pura sangre de carrera, que solamente me permite servicio natural, bueno, no la voy a poder descartar. Entonces, pero tengo que tener el dato y tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cuál es la actitud que va a tener la yegua? Ignora el potrillo, una mala madre. No le permite acercarse a mamá, lo echa, ¿sí? A veces hasta lo agreden, lo patean.
Y esto, la ideal sería intentar crear un vínculo entre la yegua y el potrillo. Esto que ven acá es prostaglandina F2 alfa intramuscular. Esto está descrito en la bibliografía, que se puede intentar en yeguas que no aceptan el potrillo, dar dosis altas de prostaglandina F2 alfa, entonces es como que se vuelve a activar en la yegua como si fuera el mecanismo del parto, y se activan las hormonas y todos los mecanismos fisiológicos que permitirían el reconocimiento materno de la preñez. ¿Sí? Hay un tratamiento muy salvaje que bueno, nada, yo no lo he tenido que hacer, pero muchos colegas, amigos lo han hecho y les ha funcionado, no en yeguas de valor, en yeguas, por ejemplo, yeguas madres receptoras. Es dar una dosis alta de prostaglandina no intramuscular, endovenosa, que está contraindicada. La yegua es como, o sea, al recibir esa dosis alta hace una reacción de shock, cae al piso, ¿sí? Tengo un video, pero no lo puedo mostrar porque es algo que no está descrito, y bueno, es un sistema de un establecimiento privado, entonces no lo puedo mostrar, pero la yegua cae al piso, y luego se levanta y parece otra yegua, lo busca el potrillo y lo reconoce. ¿Sí? Esto se lo cuento a modo anecdótico. Lo que sí está descrito en la bibliografía es administrar dosis de prostaglandina F2 alfa intramuscular que puede ayudar. Si no funciona, bueno, vamos a tener que prepararnos y tratar ese potrillo como un potrillo huérfano. Lo ideal en un potrillo huérfano sería buscar una madre sustituta. Ahí, no se los voy a dar ahora, pero ahí está descrito en la bibliografía también métodos para inducir la lactación, la yegua, y que funcionan, o proveer calostro en el momento adecuado o plasma de ese potrillito. ¿Sí? La inducción de lactación en la yegua, muchas yeguas del protocolo funcionan. Si a alguien le interesa, después me lo pide. Bueno, no sé, voy a dejar dudas. Me encantaría que hayan un montón. No sé acá en el chat si apareció algo. ¿Cómo se hace la inducción a la lactación? Básicamente es ahí se llama pergolide las drogas que se usan, y se usa generalmente un tratamiento de 10 días, si quieren después le paso bien las cantidades y eso, y funciona bastante bien, ¿sí? También en algunos lugares está descrito el uso de extracto de placenta para aumentar la producción de leche, que no hay mucha bibliografía que lo respalde. ¿Pero ellas también pasan calostro o solo leche? No. Por eso, no. Buenísima la pregunta. No pasan calostro, por eso acá en la inducción de lactación les puse proveer calostro en el momento adecuado y plasma. O sea, eso hay que dárselo de un banco de calostro, ¿sí? Porque no van a producir calostro. Bien, no la había leído, gracias. Está bien, por eso, buenísimo que me lo pregunten. Bueno, me parece que estuvo re claro. No sé si, bueno, espero que les sirve, y por lo menos, esto, si bien mucho de lo que es neonatología, lo van a ver después en clínica de grandes, pero dentro de lo que es producción equina es un tema que lo más importante es que ustedes puedan, ver, volvemos a lo mismo que en el parto, qué es lo que yo espero que pase y qué es normal en un potrillo, porque como en todo, si ustedes no saben lo que es normal, y no van a poder evaluar lo que está mal, ¿sí? Yo por el momento no tengo ninguna otra pregunta. Bueno, en la presentación, como siempre, después se la subo ahí el PDF del PowerPoint, lo subo ahí a la plataforma, y bueno, cualquier otro que necesite más información o que le interese más allá de lo que ya el profe Cortiña le subió en la bibliografía, no es mi especialidad la neonatología, si bien he hecho, pero bueno, si a alguien le interesa y es algo que yo no puedo resolver, tengo gente amiga que hace neonatología y son muy buenos en eso. Así que bueno.
Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, chicos, espero que les haya servido. Cualquier cosa me escriben, ¿sí? Sí, Gracias, profe, gracias. Bueno. Gracias, profe. Gracias, profe.